Hola, ¿qué tal? Yo soy Germán Templos y vamos a dar comienzo a esta presentación sobre la materia de dirección y liderazgo para la maestría en gestión e innovación educativa en la Universidad Politécnica de Tulancingo. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre los rasgos de los líderes efectivos. Mi asesora de la materia es la doctora Claudia Vega Hernández y como ya mencioné anteriormente, yo soy Germán Templos Vite. Bueno, vamos a comenzar y vamos a entrar en materia. Vamos a iniciar por explicar un poquito sobre los paradigmas de la teoría del liderazgo. Antes de hablar de rasgos, antes de hablar de situaciones que de alguna forma debe de tener el líder, pues vamos a ver todas las teorías que de alguna forma tratan de explicar lo que el liderazgo es y lo que el liderazgo representa. Lussier y Achua, en su libro sobre liderazgo en 2011, nos resumen 4 paradigmas que han existido a lo largo de la historia y que explican todas estas cuestiones. El primer paradigma es el de la teoría de los rasgos. Justamente se preguntan todos los investigadores que en esa época que estaba el paradigma, ¿existen rasgos que identifican un líder? Y ellos creían que el liderazgo era de nacimiento. Esos rasgos los tenías al nacer, ¿no? Esta teoría intenta explicar las características distintivas que representan la eficacia del liderazgo. Ciertos rasgos físicos, psicológicos o cualidades como un gran nivel de energía, apariencia, el líder debe tener buena apariencia, buena cara, tiene que ser agresivos profesionalmente hablando, debe tener confianza en sí mismo, persuasión y dominio. El dominio es una de las características que los teóricos del liderazgo consideran como muy importante. Tiene que ser una persona dominante porque tiene que controlar pues una institución, en este caso hablando de la educación, es una institución educativa. Otra de las teorías fue, y se contrapone un poco a la teoría de los rasgos, es el líder nace o se hace. Bueno, para el paradigma de la teoría del comportamiento nos dice que el comportamiento que el líder desempeña en el trabajo la puede ir de alguna forma generando el profesional, ¿no? Entonces, nos dice aquí que esta teoría del comportamiento nos explica los estilos distintivos utilizados por los líderes efectivos. Una de estas teorías es los 10 roles gerenciales de Henry Mintzberg. Estos 10 roles gerenciales es el de figura central, líder, enlace, monitor, difusor, portavoz, negociador, gestor de conflictos, emprendedor y asignador de recursos. No vamos a enfatizar mucho en esta parte de los 10 roles gerenciales, pero si nos damos cuenta, estos 10 roles fácilmente un director escolar los debe de tener todos, si no es que la mayoría de ellos. Tiene que gestionar conflictos, tiene que asignar recursos para que la escuela funcione, tiene que ser buen negociador, tiene que ser enlace, tiene que ser todas estas cuestiones para poder ser un buen líder. Después de esta teoría de este paradigma viene el paradigma de la teoría de la contingencia. Este paradigma nos dice que no existe un estilo de liderazgo único que encaje en todas las situaciones. Es decir, aquí agregan el contexto. Todo depende de la situación. Esta teoría de la contingencia se hace la pregunta: ¿qué rasgos y qué conductas resultarán en un liderazgo de éxito? Dadas también las variables situacionales, es decir, el contexto. He ahí la importancia de los factores situacionales, incluida la naturaleza del trabajo desempeñado. Si estamos hablando de una escuela, pues todo lo que conlleva la comunidad educativa, ¿no? El entorno y las características de los colaboradores. Y por último viene la teoría de liderazgo integrador, que no es otra cosa que la unión de todas las teorías y paradigmas anteriores. Esta teoría del liderazgo integrador nos dice que hay que combinar la teoría de los rasgos, del comportamiento y de contingencia para explicar estas situaciones, estos fenómenos que aquejan al líder. Es decir, esta teoría, este paradigma nos dice el líder
Sí, se pueden hacer, pero también se puede hacer. Y también nos va a importar mucho el contexto. Teniendo todas estas variables, pues podemos explicar de mejor forma lo que un liderazgo efectivo puede ser. Ahora vamos a hablar del tema de la personalidad y los rasgos. Generalmente cuando hablamos de personalidad, lo primero que se nos viene a la mente a muchos de nosotros es una persona extrovertida o introvertida. Sin embargo, esa solamente es una de las dimensiones que puede haber en cuestión de la personalidad. Sin embargo, vamos a iniciar desde cero. Bueno, los rasgos. ¿Qué son los rasgos? Los rasgos son características personales distintivas. Por ejemplo, puede haber algún colaborador que tenga cierta característica de disciplina, de a lo mejor de que llega temprano todos los días, de que en ciertas cuestiones es bastante responsable. Entonces se empiezan a ver rasgos de personalidad ahí pues marcados, ¿no? Después viene ya la personalidad. La personalidad es una combinación justamente de todos estos rasgos y que define el comportamiento de un individuo. Si vemos que alguien llega temprano todos los días, que entrega los reportes a tiempo, que hace sus labores con mucha pulcritud, pues bueno, estamos hablando de una personalidad que va encaminada a alguien muy profesional, ¿no? Conocer las personalidades contribuye a explicar y predecir el comportamiento de los demás y del desempeño laboral. Esto nos lo dice también Lussier y Achua en su libro sobre liderazgo de 2011. Y aunado a esta situación de los rasgos y de la personalidad, tenemos una categorización que se llama las 5 grandes dimensiones de la personalidad. Dentro de estas 5 grandes dimensiones nosotros vamos a poder vislumbrar lo que un líder debe de tener. Generalmente en cada una de estas dimensiones hay una polaridad, es decir, en la primera, por ejemplo, que es la extroversión, pues bueno, nos vamos a topar con personas, sí, extrovertidas, pero del otro lado también podemos tener la introversión. Entonces, todas y cada una de estas 5 dimensiones van a tener su lado, digamos, positivo y su lado negativo. Empecemos con la extroversión. Su comportamiento dominante abarca desde el interés en sobresalir y liderar mediante la competencia y la influencia. La extroversión se localiza en un continuo entre extrovertido e introvertido, que es lo que ya comentaba anteriormente. Evidentemente, un liderazgo deberá ser extrovertido, nunca introvertido. Otra de las dimensiones es la afabilidad. Esta dimensión abarca rasgos relacionados a congeniar con las personas. Su contraparte sería un comportamiento frío, difícil, poco compasivo, no amigable y por supuesto no se va a llevar bien con las personas. Después viene la dimensión del ajuste, que otros investigadores la llaman como neuroticismo. Aquí se abarcan rasgos relacionados con la estabilidad emocional. Entonces, alguien aquí en esta dimensión del ajuste, alguien que es líder o que pretende ser líder, pues debe tener una inteligencia emocional bastante alta. El ajuste se sitúa en un continuo entre la estabilidad y la inestabilidad emocional. En este caso, un líder tiene que ser totalmente estable emocionalmente. La cuarta dimensión es la escrupulosidad. Dentro de esta dimensión vemos que se sitúa en un continuo entre ser responsable y digno de confianza y el ser irresponsable y poco confiable. No va a existir un líder que se respete, que sea irresponsable. Por lo tanto, un líder debe ser responsable y pulcro a la hora de realizar su labor. Y por último, tenemos la dimensión de la apertura a la experiencia. Incluye rasgos relacionados con la disposición a cambiar y a intentar cosas nuevas, ser imaginativos, inconformes, poco convencionales y autónomos. Esta dimensión nos habla del factor de la innovación. Un líder tiene que ser innovador porque no puede pretender resolver problemas con métodos antiguos o métodos que ya demostraron no ser los más funcionales. Y obviamente la contraparte de esta dimensión pues son las personas que rehuyen al cambio y a las experiencias nuevas. Estas fueron las 5 grandes dimensiones de la personalidad. Por último,
Lussier y Achua, en este libro de 2011, sí nos dicen que no existe una lista de rasgos aceptada por todos los investigadores. Es decir, no hay nadie que nos pueda decir que un líder debe tener tales rasgos sí o sí. Eso es imposible. Hay líderes que tienen unos rasgos, hay líderes que tienen otros rasgos, pero Lussier y Achua sí identifican estos 9 rasgos de los líderes efectivos como muy seguros, como que estos 9 sí deberían de tenerlos al menos la mayoría de los líderes. Empezamos por la confianza personal. Un líder debe ser confiado de sí mismo, tiene que confiar en su juicio, en su toma de decisiones, en sus ideas y sus capacidades. Los líderes deben demostrar confianza y no solamente eso, tienen que fomentar la confianza entre sus colaboradores. Un líder tiene que ser inteligente, tiene que tener la suficiente capacidad cognitiva para pensar de forma crítica y resolver problemas que le permitan tomar decisiones. Un líder debe ser íntegro. No se puede respetar a alguien que no ha demostrado ser íntegro. Es decir, si hay un liderazgo, un director que se roba el dinero o que hay sospechas de que se roba el dinero, pues bueno, va a perder integridad, no va a perder total atención de parte de los colaboradores y pues no se le va a tomar en serio. También un líder tiene que tener un locus de control interno. Este término se refiere sobre todo a una polaridad de los que son internalizadores, por eso es el locus de control interno. Los internalizadores tienen la creencia y la confianza de que su comportamiento afecta de forma directa a su desempeño. Ellos creen que controlan su destino por sus acciones. En su contraparte, los externalizadores, los colaboradores generalmente, pues son conformistas, creen que no hay ningún cambio, que el hecho de que trabajen duro no va a llevar a ningún resultado. Entonces un líder no tiene que ser así. Un líder tiene que ser, creer que con sus acciones, si lo hacen bien, pues van a lograr sus objetivos. Un líder tiene que ser estable emocionalmente, ya lo habíamos mencionado anteriormente. Los líderes deben de controlar sus sentimientos y sus emociones para no perder credibilidad. Otro de los valores que ya habíamos hablado antes es de que tienen que tener una gran energía, tienen que tener ese impulso positivo, tienen que tener vitalidad y sobre todo tienen que soportar muy bien el estrés. Otro de los factores es la sensibilidad hacia los demás. Entender a los miembros del equipo, de la comunidad educativa en este caso, entender sus posturas y sobre todo esto se puede englobar en que un líder tiene que ser empático. Dominio, ya habíamos hablado de este rasgo anteriormente. El dominio es uno de los principales rasgos de la extroversión, de las 5 grandes dimensiones, y está fuertemente ligado al liderazgo. Por último, Lussier y Achua nos dicen que un líder debe ser flexible, tiene que tener la capacidad de adaptarse a diversas situaciones. Vamos a continuar. Por otra parte, McLuff y Abarca, en su libro sobre liderazgo efectivo, en el año de 2019, nos hablan de un modelo de 5 competencias fundamentales de liderazgo. Entre estas 5 competencias fundamentales, nosotros podemos identificar que hay algunos rasgos de personalidad que ya hemos tocado anteriormente. La primera competencia fundamental de liderazgo efectivo es dar sentido al contexto de la organización. Un buen líder tiene la habilidad de descifrar y entender el entorno en que se desenvuelve la organización. Un director escolar, por ejemplo, tiene que entender perfectamente cuáles son los procesos administrativos que existen en su plantel. En este caso, tiene que entender muy bien al área de control escolar, tiene que entender muy bien a sus alumnos, tiene que entender muy bien cómo son los padres de familia, tiene que entender muy bien cómo están los planes de estudio, cómo son sus docentes, tiene que entender todo el entorno para poder desenvolverse, para poder dar sentido al contexto de la organización. La segunda competencia fundamental es establecer relaciones. Un líder debe saber escuchar, pero no solo eso, debe también ser capaz de explicar sus puntos de vista. Otro de las competencias fundamentales de liderazgo es proponer
una visión. El líder debe proponer una visión poderosa con futuro atractivo que dé sentido al trabajo de todos. Si hay un líder que proponga algo con bastante claridad, pues será más fácil que todos trabajemos y vayamos en esa dirección. Justamente para avanzar en esa dirección, otra de las competencias fundamentales del liderazgo es atreverse a innovar, formas nuevas y creativas de alcanzar la visión que antes se propuso. Es difícil que si sale un director que salió con ciertos problemas y llega un nuevo líder, un nuevo director, y que sí tiene muchas ganas de trabajar y sí tiene muy buenas ideas, pero quiere continuar con los mecanismos que fue comprobado no funcionaron, pues bueno, pues va a fracasar, ¿no? Entonces por eso hay que atreverse a innovar para poder tener formas creativas de solucionar los problemas. Por último, y me parece que es uno de los puntos más importantes, es la construcción de la credibilidad. McClough y Abarca lo consideran muy importante, ya que las acciones reflejan las intenciones, ganándose el respeto de los colaboradores. Ya lo había mencionado antes, si algún directivo está señalado de malos manejos en el recurso escolar, por ejemplo, o que está metiendo personal que no debe ingresar, que se está saltando ciertas reglas, pues bueno, va a perder credibilidad y va a perder el respeto de los colaboradores, y por consecuencia pues su proyecto de liderazgo pues no va a funcionar. Por último, ya para terminar esta presentación, vamos a hablar sobre algo que también proponen McClough y Abarca en su libro sobre liderazgo efectivo del 2019, en donde establecen 5 niveles de liderazgo, en donde se establecen rasgos de personalidad y características únicas para cada nivel. Estos niveles de liderazgo nos dan una claridad bastante buena sobre lo que es un líder y en qué nivel se posiciona, porque en los planteles educativos o en las instituciones en general existen liderazgos. Sin embargo, esos liderazgos tienen ciertas etapas y tienen ciertos alcances. Por ejemplo, el nivel 1 es la persona. Es un líder con alta capacidad intelectual y con talentos múltiples. El nivel 2 es el equipo. Ya el liderazgo ya escapa a la persona, ya empieza a contagiar, ya empieza a influir, en este caso al equipo. Es el líder que sabe trabajar en equipo. Después viene el nivel 3, la organización. Ya no son solamente una influencia en equipos de trabajo, ya es una influencia que se extiende a toda la organización. Y es un líder organizacional y se caracteriza por ser un buen gerente. Moviliza muy bien sus piezas, sus recursos, a su recurso humano y a sus recursos materiales para lograr sus objetivos. Después viene el nivel 4, que es el de la motivación. Es un líder que tiene una alta capacidad para estimular a la organización. Alcanza sin duda los más altos estándares, pero tiene un defecto, que es que no logra sustentar sus logros en el tiempo. Eso puede deberse a diversos motivos, pero el factor más importante de este nivel 4 es que sí es un gran líder, pero que le falta de alguna forma tener esa persistencia a lo largo de los años con respecto a sus resultados. Y el nivel más alto, que es el nivel 5, es el liderazgo superior. Es un líder con capacidad de alcanzar grandes resultados, incluso en instituciones que están en crisis. Este tipo de liderazgos las van a sacar adelante debido a todos sus talentos. Este líder va a sustentar los resultados por varios años en la organización y tienen características muy especiales. Son humildes y determinados. Rehuyen a la adulación, son muy seguros de ellos mismos, no requieren de que les estén alabando absolutamente nada. Ante los problemas no huyen, al contrario, asumen la responsabilidad, y uno de los rasgos más característicos en este nivel 5 de liderazgo superior es que el líder forma líderes. El líder va a generar, de alguna forma, va a decretar a su sucesor, va a entrenar a su siguiente líder que va a quedar a cargo, va a generar nuevos liderazgos en los departamentos. Es decir, es un líder que se convierte en formador de líderes. Y bueno, esta fue toda la presentación que se preparó para el día de hoy, basándonos obviamente en los libros de McClough y Abarca y de Lussier y Achua, de 2011 y 2019 respectivamente.
Muchas gracias y hasta pronto.